Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, bellezas? Espero que súper bien. Yo estoy aquí, como siempre, con muchísima energía y lista para contarles todo. Y hoy, amigos míos, prepárense porque les traigo un vídeo que, bueno, digamos que va a remover algunas aguas. El título lo dice todo: Hande Erçel confiesa su crimen, la verdad sobre Kerem Bürsin. Así es. Vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbio mundo de las celebridades turcas, y específicamente en la relación de dos de las estrellas más grandes del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya saben que aquí en el canal nos encanta el chismecito, el análisis profundo, y desentrañar todo lo que ocurre en la farándula. Así que si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida a este espacio donde la especulación es un deporte y la investigación, nuestra arma secreta. Y si ya son de la familia, muchísimas gracias por su lealtad. Son ustedes los que hacen que este canal siga creciendo y que yo tenga la motivación para seguir investigando y trayéndoles contenido fresco y jugoso. Los amo. Antes de que empecemos con el tema principal, no puedo dejar de recordarles que suscribirse al canal es gratis. Y créanme, se van a perder de mucho si no lo hacen. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gusta lo que ven. Eso me ayuda muchísimo. Y si son de esos que siempre están dejando comentarios, un besote gigante. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Ahora sí, a lo que vinimos. ¿Qué crimen confesó Hande Erçel? ¿De qué verdad estamos hablando sobre Kerem Bürsin? La verdad es que el título, aunque llamativo, es un poco dramático. No se asusten. No estamos hablando de un crimen literal, ni de ninguna sentencia judicial. Lo que sí vamos a analizar son los crímenes emocionales, las verdades ocultas, las especulaciones que se tejen alrededor de una de las parejas más queridas y a la vez más controvertidas del mundo del entretenimiento turco. Hande Erçel, la talentosísima actriz conocida por su belleza y su carisma, y Kerem Bürsin, el galán por excelencia, con su encanto irresistible y su talento innato. Juntos protagonizaron Love is in the Air, una serie que conquistó corazones en todo el mundo y los convirtió en la pareja soñada de millones. Pero amigos, la realidad es que en el mundo del espectáculo nada es lo que parece. Y como siempre digo, detrás de cada sonrisa, de cada foto perfecta, se esconde una historia, y a veces varias. Y aquí es donde entra la confesión. Hande, a través de sus declaraciones, entrevistas y sobre todo a través de sus acciones, ha confesado una serie de, bueno, podríamos llamarlos secretos, sobre su relación con Kerem. ¿Pero cuáles son estos secretos? ¿Qué es lo que realmente ocurrió entre ellos? Prepárense porque esto se pone bueno. Para empezar, hablemos de la naturaleza de su relación. Durante la emisión de Love is in the Air, la química entre Hande y Kerem era innegable. La pantalla ardía con cada escena romántica, con cada mirada, con cada roce. Se veían enamorados, cómplices, felices. Y sí, amigos, eso es justamente lo que los hizo tan exitosos. Los fans enloquecían con cada foto, con cada vídeo, con cada gesto. Las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías sobre su romance. ¿Era real? ¿Era una estrategia publicitaria para impulsar la serie? La pregunta resonaba en el aire, y por supuesto, la respuesta era lo que todos queríamos saber. Y aunque inicialmente negaron su romance, y lo digo porque, como buenos profesionales, supieron mantener la intriga, finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban juntos. Y vaya si lo estaban. Los paparazzi, como siempre, hicieron su trabajo y lograron capturar fotos de ellos besándose, paseando, disfrutando de momentos románticos en diferentes lugares. El cuento de hadas parecía ser real. Los fans estaban en el cielo. Sus redes sociales explotaron de felicidad, y todos, absolutamente todos, queríamos creer en ese amor de ensueño. Pero como todo en la vida, las cosas no siempre son como parecen. La relación, que parecía perfecta, empezó a mostrar grietas, sutiles al principio, pero cada vez más evidentes. Rumores de peleas, de distanciamientos, de desacuerdos comenzaron a circular. Los medios de comunicación, siempre al acecho, empezaron a alimentar las especulaciones. Y finalmente llegó la noticia que rompió el corazón de muchos: Hande y Kerem habían terminado.
La noticia se regó como pólvora y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, de incredulidad. La ruptura fue un duro golpe para los fans, que habían invertido tanto en la pareja. Habían soñado con bodas, con hijos, con una vida juntos. Pero ¿cuál fue el verdadero motivo de la separación? ¿Qué llevó al final de este amor de cuento de hadas? ¿Por qué de pronto lo que parecía eterno había llegado a su fin? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las confesiones. Ande, a través de sus declaraciones posteriores, ha dado algunas pistas sobre lo que pudo haber ocurrido. En varias entrevistas ha hablado sobre la importancia de la independencia, del crecimiento personal, de la necesidad de encontrar su propio camino. Siempre con una sonrisa, siempre con elegancia, pero dejando entrever una cierta insatisfacción. Aunque nunca ha mencionado directamente a Kerem, es fácil deducir que estas reflexiones están relacionadas con su relación pasada. Ha hablado de la necesidad de ser auténtica, de vivir de acuerdo a sus propios deseos, de no conformarse con lo que la sociedad espera de ella. Ha dejado claro que busca la felicidad, no la aprobación de los demás. Y aunque no lo dice explícitamente, la imagen que proyecta es la de una mujer que necesitaba espacio, que necesitaba libertad para desarrollarse plenamente. La confesión de Ande entonces no es una declaración explícita, sino más bien una serie de indirectas, de reflexiones que nos permiten deducir que la relación no era tan perfecta como parecía. Que quizás hubo diferencias de opinión, prioridades distintas, y que finalmente cada uno decidió tomar su propio rumbo. Que tal vez el cuento de hadas tenía una letra pequeña que no todos pudimos leer. Ahora hablemos de la verdad sobre Kerem Bürsin. ¿Qué es lo que realmente sabemos sobre él? ¿Cómo vivió esta ruptura? Kerem, conocido por su profesionalismo y su discreción, ha sido más reservado en sus declaraciones. Sin embargo, a través de sus entrevistas y sus acciones, también ha dejado entrever algunas verdades sutiles, pero presentes. Kerem, al igual que Ande, ha hablado sobre la importancia del crecimiento personal, de la búsqueda de la autenticidad. Ha dejado claro que aunque el éxito y la fama son importantes, lo más importante es ser fiel a uno mismo y seguir sus propios sueños. Ha mostrado una madurez admirable y ha demostrado que, aunque la ruptura le dolió, ha sabido sobreponerse y seguir adelante. En sus apariciones públicas, Kerem siempre ha mantenido una actitud positiva, una sonrisa en el rostro y una gran profesionalidad. Ha evitado las polémicas y ha preferido concentrarse en su trabajo, en sus proyectos, en seguir creciendo como actor. Ha mostrado respeto por Ande y ha evitado cualquier comentario que pudiera perjudicarla. La verdad sobre Kerem entonces reside en su capacidad de reinventarse, de seguir adelante a pesar de las adversidades, de mantener la calma y la profesionalidad frente a la tormenta mediática. Y también en su honestidad, en su manera de ser transparente con sus fans y de mostrar su lado más humano. Ha demostrado ser un hombre fuerte con una gran capacidad de adaptación, y con una actitud positiva ante la vida. ¿Y el crimen? Pues podríamos decir que el crimen de Ande, según la perspectiva de algunos fans, fue romper el corazón de Kerem, o de los fans que amaban a la pareja. O quizás su crimen fue no seguir las expectativas, no mantener una relación que para muchos era perfecta. Pero como ya hemos dicho, en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Y al final cada uno tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a buscar su propia felicidad. El crimen, en realidad, es una exageración. Ande no ha cometido ningún delito. Simplemente ha tomado una decisión que consideró la mejor para ella. Y aunque eso haya dolido a algunos, es su derecho. Y es importante recordar que detrás de las celebridades hay personas reales, con sentimientos, con sueños, con errores. Y que a veces la felicidad de uno implica la tristeza de otro. En resumen, este vídeo no se trata de acusar a nadie, ni de juzgar a nadie. Se trata de analizar, de reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, de entender que las celebridades son personas, con sentimientos, con sueños, con errores. Y que a veces la presión mediática, la fama y las expectativas de los demás pueden ser muy difíciles de manejar. Ande y Kerem, en definitiva, son personas reales, y lo importante es que ambos estén bien y sean felices. Y sobre todo que sigan demostrando su talento. Y por supuesto que nos sigan regalando buenos momentos en sus trabajos, en sus entrevistas y en sus vidas. La relación de Ande y Kerem, como cualquier romance, estuvo llena de altibajos, de momentos felices y de desafíos.
La separación fue dolorosa, pero también fue una oportunidad para que ambos crecieran y se desarrollaran individualmente. La lección que nos dejan es que en la vida, es importante ser fiel a uno mismo, buscar la felicidad y no tener miedo a tomar decisiones difíciles. Y que aunque los cuentos de hadas a veces se rompen, siempre hay una nueva historia por escribir. En conclusión, Hande y Kerem son dos grandes profesionales, dos talentos indiscutibles. Su relación, aunque terminó, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Y al final, lo más importante es que ambos estén felices, que sigan creciendo como personas y como profesionales, y que sigan inspirándonos con su talento y su autenticidad. Y hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Recuerden que esto es solo una especulación, una investigación basada en la información disponible. El mundo del entretenimiento es fascinante y siempre hay mucho que descubrir. Y por supuesto que este vídeo no tiene la intención de dañar la imagen de nadie. Todos somos humanos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Me encanta que sean parte de esta comunidad. Recuerden que sus comentarios son oro para mí. Déjenme saber qué les pareció este vídeo, qué opinan sobre Hande y Kerem, y qué otros temas les gustaría que tratáramos en el futuro. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo. Eso me ayuda un montón. Me encanta que estén aquí. Y quiero saber, ¿ustedes creían en el amor de Hande y Kerem? ¿Y qué pensaron cuando terminaron? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.